¿Sabías que hay países donde la vida de un ser humano vale menos que 1 litro de agua? Mientras en algunas ciudades el desperdicio de comida es normal, en otras partes del mundo, niños mueren desnutridos antes de cumplir 5 años. Hoy te llevaremos a conocer los 10 países más pobres del planeta. Lugares donde la guerra, la corrupción y la indiferencia global han creado un infierno en la tierra. No esperes un video cómodo ni complaciente. Aquí no hay postales turísticas, solo la cruda realidad de millones de personas que viven con menos de lo que cuesta un café en cualquier ciudad del primer mundo. Congo. PIB per cápita estimado $708. La República Democrática del Congo es el segundo país más grande de África y este año cuenta con una población de aproximadamente 100 millones de habitantes. Más del 73,5% de su población sobrevive con menos de $2.15 al día, una situación agravada por décadas de conflictos armados. Las guerras civiles y la lucha por el control de minerales estratégicos han devastado la infraestructura del país, provocando millones de muertes y desplazamientos forzados. En el este del país, los enfrentamientos con la milicia M23, presuntamente respaldada por Ruanda, continúan generando inestabilidad. Además, la corrupción sistémica, especialmente en el sector minero, impide que la riqueza generada beneficie a la población. La falta de un gobierno eficiente limita el acceso a servicios esenciales como sanidad, educación y seguridad, perpetuando la crisis humanitaria en la región. 9. Níger. PIB per cápita estimado $672. Níger es uno de los países más desafiantes para vivir, no solo por sus problemas económicos, sino por su geografía extrema. Más del 80% de su territorio está cubierto por el desierto del Sahara, lo que hace que la agricultura de subsistencia, de la que depende gran parte de su población, sea vulnerable a sequías cíclicas y al avance de la desertificación. Esta falta de tierras cultivables se combina con una de las tasas de natalidad más altas del mundo, alrededor de 7 hijos por mujer, lo que genera una presión insostenible sobre los recursos naturales, la educación y los servicios de salud. La inestabilidad de la región de Sahel ha convertido al país en un punto estratégico para grupos extremistas, como Boko Haram y filiales del Estado Islámico, lo que ha desplazado a miles de personas y dificultado el desarrollo económico. La situación se agravó tras el golpe de Estado de 2023, que llevó a sanciones internacionales y a la reducción de la cooperación extranjera. A pesar de estos desafíos, Níger posee una gran riqueza en uranio, siendo uno de los principales proveedores de este recurso a nivel mundial. Sin embargo, la explotación de estos minerales no se ha traducido en beneficios tangibles para la mayoría de la población, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y dependencia extrema. ¡8! Mozambique. PIB per cápita estimado $668. Mozambique es un país de contrastes, riqueza natural inmensa y una población que sigue atrapada en la pobreza. Su historia ha estado marcada por la explotación colonial, una guerra civil que duró 16 años y una gestión ineficaz que ha frenado su desarrollo. A pesar de poseer algunas de las mayores reservas de gas de África, la corrupción y la falta de infraestructura han impedido que estos recursos beneficien a la mayoría de los mozambiqueños. El país sufre periódicamente el embate de ciclones e inundaciones devastadoras que agravan la inseguridad alimentaria y destruyen lo poco que se ha construido. Además, en el norte, la insurgencia islamita ha obligado a casi 1 millón de personas a huir de sus hogares, afectando gravemente el turismo y la inversión extranjera. Aunque Mozambique tiene un gran potencial de crecimiento gracias al sector extractivo, la realidad es que la mayoría de la población sigue dependiendo de la agricultura de subsistencia, con poco acceso a la educación y servicios básicos.
7. Burundi. PIB per cápita estimado $602. Burundi es un país pequeño y densamente poblado en el corazón de África, marcado por décadas de inestabilidad y pobreza extrema. Su frágil economía sigue arrastrando las secuelas de la guerra civil de 1993 a 2005, que destruyó infraestructuras y frenó el desarrollo. Más del 80% de la población depende de la agricultura de subsistencia, pero la sobreexplotación del suelo, el cambio climático y la falta de tecnología han reducido drásticamente su productividad. A esto se suma un sistema político inestable y altos niveles de corrupción, factores que han ahuyentado la inversión extranjera y limitado el acceso a ayudas internacionales. La educación y la sanidad están en crisis. Muchos niños no completan la escuela y los hospitales carecen de suministros básicos, lo que agrava la propagación de enfermedades. En 2024, Burundi enfrentó una de sus peores crisis climáticas, con lluvias torrenciales que afectaron a 300.000 personas y desplazaron a 50.000. ¡6! República Centroafricana. PIB per cápita estimado $602. La República Centroafricana es un país donde la vida cotidiana está marcada por la violencia y la precariedad. Más del 70% de la población vive con menos de $2 al día, mientras que grupos armados ejercen más control que el propio gobierno. La guerra civil iniciada en 2013 ha dejado a más de 1 millón de personas desplazadas y ha paralizado el desarrollo del país. A pesar de su riqueza en diamantes, oro y uranio, estos recursos rara vez benefician a la población. En cambio, terminan en el mercado negro o son utilizados para financiar conflictos. La corrupción y la falta de instituciones sólidas han convertido a la República Centroafricana en un territorio donde el acceso a agua potable, educación y salud es un lujo inalcanzable para la mayoría. Además, es uno de los países más peligrosos para la infancia. Casi la mitad de los niños sufre desnutrición crónica y muchos son reclutados por milicias desde edades tempranas. En este contexto, la esperanza de vida apenas supera los 53 años, una de las más bajas del mundo. ¡5! Madagascar. PIB per cápita estimado $577. Madagascar, la cuarta isla más grande del mundo, tiene una biodiversidad alucinante, pero su economía sigue atrapada en el subdesarrollo. La inestabilidad política ha sido un obstáculo constante para el crecimiento, con golpes de Estado, corrupción y crisis electorales que han debilitado las instituciones. El país depende en gran medida de la agricultura, pero la deforestación desenfrenada y el cambio climático han degradado los suelos, afectando la producción de alimentos y aumentando la vulnerabilidad ante ciclones devastadores. La economía está poco diversificada. Vainilla, níquel, cobalto y clavos representan casi la mitad de las exportaciones, dejando al país expuesto a la volatilidad de los mercados globales. El resultado es alarmante. 8 de cada 10 malgaches viven en pobreza extrema. ¡4! Malawi. PIB per cápita estimado $552. Malawi, conocido como el corazón cálido de África, es uno de los países más pobres del mundo, con un Producto Interno Bruto per cápita estimado en $552 para 2025. La economía malawiana depende en gran medida de la agricultura de subsistencia, que emplea más de un tercio de los hogares rurales. Esta dependencia hace que el país sea vulnerable a fenómenos climáticos extremos, como sequías e inundaciones, que afectan periódicamente la producción agrícola y agravan la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, el fenómeno del Niño de 2024 provocó condiciones climáticas excepcionalmente secas, reduciendo las cosechas y aumentando la pobreza. Aunque el apoyo financiero de los acreedores extranjeros ha proporcionado un salvavidas a la economía, también ha conducido a una acumulación significativa de deuda externa. Malawi
ha estado en situación de impago desde 2022, lo que limita su capacidad para invertir en desarrollo y mejora de infraestructuras. Tres, Sierra Leona. Sierra Leona sigue luchando por recuperarse de los estragos de su devastadora guerra civil de 1991 a 2002, un conflicto que dejó infraestructuras destruidas y una economía paralizada. A pesar de sus abundantes reservas de diamantes, la mala gestión y la corrupción han impedido que la riqueza minera beneficie a la mayoría de la población, perpetuando la desigualdad. El país también enfrenta crisis de salud pública recurrentes, como el brote de ébola de 2014 a 2016, que expuso las deficiencias de su ya frágil sistema sanitario. La agricultura, de la que depende la mayoría de la población, sigue siendo poco productiva debido al uso de métodos tradicionales y la falta de inversión en modernización. 2. Sudán del Sur. PIB per cápita estimado $448. Sudán del Sur no solo es el segundo país más pobre del mundo, sino también uno de los más devastados por el conflicto y la miseria extrema. Desde su independencia en 2011, el país ha sido arrastrado por una guerra civil que desplazó a millones de personas, destruyó infraestructuras y paralizó el desarrollo. Más del 70% de la población vive en la pobreza extrema, dependiendo de la ayuda humanitaria para sobrevivir. El petróleo, su principal fuente de ingresos, es una maldición más que una bendición. La corrupción desenfrenada y la inestabilidad han llevado a una explotación caótica, agravada por el reciente cierre de exportaciones debido a la guerra en Sudán. La inflación descontrolada ha hecho que alimentos y medicinas sean inaccesibles para la mayoría. La educación y la salud son prácticamente inexistentes, y la inseguridad alimentaria amenaza a millones con el hambre crónico. Uno. Afganistán. PIB per cápita estimado $448. Afganistán no solo enfrenta pobreza, sino una crisis humanitaria extrema. Décadas de guerra han reducido su economía a escombros, dejando a más del 90% de la población en situación de inseguridad alimentaria. El país depende casi por completo de la agricultura, pero la sequía, la erosión del suelo y la falta de infraestructura han hecho que los cultivos sean insuficientes para alimentar a la población. La corrupción es endémica y el sistema financiero colapsó tras la retirada de las fuerzas internacionales en 2021. Con los talibanes en el poder, las sanciones internacionales y la suspensión de ayudas han sumido al país en una crisis sin precedentes. Para peor panorama, la inversión extranjera ha desaparecido, el desempleo se ha disparado y la represión de derechos ha provocado un éxodo masivo. Mientras tanto, la producción de opio sigue siendo una de las pocas fuentes de ingreso, manteniendo a Afganistán en una economía de supervivencia y fuera del sistema global. La pobreza no es solo una estadística, es el reflejo de sistemas rotos, conflictos interminables y promesas incumplidas. Detrás de cada número, hay millones de personas luchando por sobrevivir en condiciones que el mundo prefiere ignorar. Lo mismo ocurre en ciertas ciudades del mundo donde, te aseguro, jamás te atreverías a vivir. ¿Te interesa saber cuáles son? Entonces, no te pierdas el siguiente video.